Esta mañana, la Ciudad de México precisamente informó de una gran inversión monetaria, así como de la participación ciudadana para nuevas videocámaras con el objetivo de combatir los delitos y poder lograr una capital segura. Pero para hablarnos más de este tema nos acompaña, aunque sea vía remota, pero está con nosotros Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general de C5. Qué gusto, Salvador, tenerte en este espacio. Buenas tardes. Al contrario, a ambos, qué gusto saludarlos, a la audiencia también. Soren. Bien, platícanos, ¿en qué consiste esta iniciativa que propone? Bueno, básicamente estamos hablando de que hay que aumentar de 83,414 cámaras a 150,000 al concluir la administración de la jefa de gobierno, Clara Burgada, que por cierto se encuentra aquí en el Zócalo de Gobierno Ciudadano atendiendo a la población. Y el proyecto incluye que este año, a 500 días de que se inicie el primer partido del Mundial de la fiesta futbolera del 2026, vamos a aumentar en 40% al menos la potencia del sistema de videovigilancia. Y si continúa este ritmo, antes de junio del próximo año, vamos a tener más cámaras administradas por el gobierno que las que tiene el gobierno de Londres con respecto a su propio sistema. Ellos tienen 127,000 en este momento y para entonces nosotros creemos que vamos a superar esa cifra. Estamos hablando de una inversión que este año es de 600 millones de pesos y que implica también un sistema de alianzas al cual convocó la propia jefa de gobierno con respecto a centros comerciales, pequeños comercios, los domicilios y todos aquellos y aquellas que quieran compartir su pequeña potencia individual de videovigilancia con la que tiene el C5, sea para proveer elementos de prueba en cualquier asunto que haya hecho víctima a una persona, o también simplemente para intentar conectarse ya con el sistema tan robusto que tenemos en la capital, que es el más fuerte en todo el continente. Salvador, ¿cómo se piensa realizar este proceso? ¿Será por invitación del gobierno a aquellos propietarios de viviendas, de centros comerciales, de negocios que tengan cámaras de videovigilancia? ¿O al revés, el particular que esté interesado se acercará al C5 para solicitar que se le incorpore? ¿Cómo está esta mecánica? Bueno, se complementan. De hecho, existe la posibilidad, como aquí recibimos en el Zócalo, en el gobierno casa por casa, de las peticiones de los ciudadanos de que haya más cámaras. También está ocurriendo que yo he tenido, por ejemplo, 3 reuniones con el presidente de la ANTAD, mi amigo Diego Cosío, para ver cómo los centros comerciales se agregan. Y también puede ser a partir de sugerencias que se derivan de las llamadas al 911 o por el análisis de los polígonos de riesgo que pudieran existir, que deben ser más atendidos en la ciudad, además de los programas específicos, por ejemplo, el que tiene que ver con el C5 del agua, las 8 alcaldías que tienen presencia arbórea muy importante, las escuelas. Este año vamos a aumentar la securitización en 626 escuelas desde la secundaria hasta el nivel superior, públicas y privadas, y también para la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes, según los ámbitos en que corresponda desarrollar esta videovigilancia cada vez más precisa y cada vez más relacionada con el esquema y la estrategia de seguridad que encabeza la licenciada Burgada. Bien, Salvador, también la semana pasada veía que causaba algo de controversia a través de redes sociales una supuesta ley que podría implicarse, que tiene que ver con las cámaras privadas en los hogares, ¿no? De cómo se utiliza o para qué se utilizan estas imágenes. ¿Esto interferiría o intervendría de alguna manera? No, fíjate que hay que aclarar, qué bueno que lo mencionas, la Ley Federal para Protección de Datos Personales en Posesión Particulares dice en el artículo 10, fracción quinta, que todos los ciudadanos están en su derecho de usar cámaras de vigilancia, inclusive sin el consentimiento de las personas que son grabadas, si existe la presunción de que puede ser dañada su integridad o la de sus bienes. También sí se dice, la propia ley relacionada con el INAI, ese marco normativo, indica con mucha claridad que todas las personas pueden hacer uso de esas videocámaras siempre y cuando también pongan un aviso corto que indica aquí hay videocámaras y aquí eventualmente puede ser grabado. Y también hay que decirlo, la propia ley en el artículo 60 de esta que acabo de mencionar indica que sí puede haber multas de hasta 44,000 pesos cuando se trata de difundir o publicitar imágenes sin consentimiento y que no tienen que ver con la seguridad. Así que todos los elementos están ya ahí en el marco normativo, que por cierto tiene más de 2 administraciones de antigüedad. Así que sí hay que reivindicar el marco normativo y también esta disposición que tiene la Ciudad de México de que todos podemos colaborar con el proceso de securitización y son bienvenidas las cámaras particulares que graban
con motivos precisamente de proteger la integridad y los bienes de las personas. Salvador, el hecho de que se vayan incorporando tal cantidad de cámaras, casi hasta duplicar las que actualmente existen, pues implicará también que se requiera más monitoreo de las mismas. ¿Habrá necesidad de crecer el C5 a partir justamente del aumento de sus tareas? Bueno, muy interesante pregunta. Hay que recordar que el C5 es esta instalación magnífica que está en Cecilio Ravelo número 3, pero también son 7 C2, uno por cada punto cardinal, 2 en el centro histórico y 1 en la central de Abasto. Y además hay que recordar que la noticia criminal existe en la medida en que por internet, por la vía del 911, por el 089, por el asterisco 765, por la patrulla, por un vecino, nos damos cuenta de algo que está ocurriendo y a partir de ese momento se decide el foco de las cámaras. Y si ese foco no se decide de inmediato, queda grabado entre 7, 14 y 30 días, según sea el equipo tecnológico correspondiente. Así que en todos los casos es bienvenida las preguntas, bienvenida la inquietud ciudadana y sobre todo su participación, porque también quiero decir esto con mucha claridad. En países como, bueno, en ciudades como Nueva York, en particular en Manhattan, en Londres, inclusive en Israel, donde tienen equipos magníficos, han ocurrido cosas que no quisiéramos que se repitieran en el 9/11, en el 2008 y en el 7 de octubre del año pasado. Y eso se debe a que si no se incorpora a la ciudadanía en su plenitud asertiva, participativa y de denuncia, no es suficiente el total de las cámaras. Y el foco de las cámaras se define a partir de lo que dice la población. Aquí está ocurriendo algo que tiene este significado y la cámara es conveniente que se oriente hacia esta posición porque en ningún país, en ninguna ciudad hay tantas cámaras como policías. Siempre hay mucho más cámaras que policías. Por ejemplo, en el caso de China hay alguna ciudad que tiene 12 millones de cámaras. No hay 12 millones de policías. El foco se determina a partir de la existencia de la noticia criminal. Y te pregunto también, Salvador, si esta iniciativa, esta idea surgió a partir de propuestas ciudadanas en estas audiencias allá, como nos relatabas en el Zócalo, lo discutieron en el gabinete, en fin, ¿cómo se fue armando esta idea de incorporar a la ciudadanía en el C5? Bueno, básicamente ya desde la precampaña, durante la campaña y en la presentación de su programa de gobierno, la licenciada Burgada planteó la necesidad de incrementar la potencia del sistema de videovigilancia para enfatizar, ampliar y extender la estrategia de seguridad y sus resultados que han tenido que ver con disminución de incidencia delictiva y con disminución en la percepción negativa de seguridad. Y el proceso de ciudadanización se deriva de una experiencia previa, incluida la mía, que supone que en la medida en que te apropias de las instituciones de seguridad, compartes sus propósitos y colaboras con sus tareas. Y también por la experiencia internacional y la literatura correspondiente que nos dice eso. En la medida, lo sintetizo así con el lenguaje del C5 actual, en la medida en que existe una comunidad participativa, existe seguridad. Dicho de otra manera, sin comunidad no hay seguridad y por eso las cámaras son muy importantes, pero lo más importante es la participación ciudadana, querido Héctor. Justo, Salvador. Y respecto a esta misma participación ciudadana, saber si ya se pueden empezar a integrar estas cámaras o si hay alguna fecha y en dónde habría que estar al pendiente para el registro. Bueno, están abiertas las líneas del 911, 089, asterisco 765, la nueva línea antiextorsión que es 55 50 36 33 01 y también mi propia oficina. Es muy accesible y las propuestas pueden ser presentadas aquí en el Zócalo de Gobierno Ciudadano, el Gobierno Casa por Casa y también revisamos la incidencia delictiva y también el registro formal de la misma, es decir, qué datos tenemos de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los propios reportes del 911, donde tenemos 5,000 llamadas procedentes de manera diaria y podemos fácilmente con ellas establecer dónde es donde más se requiere precisamente el establecimiento de estas cámaras que empezarán a, digamos, a colocarse a partir del mes de abril y esperamos concluir en diciembre de este año con este 40% adicional de potencia del sistema de videoseguridad. Bien, excelente. Salvador Guerrero Chiprés, ya apareciendo las redes y los teléfonos en pantalla. Gracias por la información que nos compartes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.